Dicen que tus actos y el pasado siempre regresan de la mano. Y lo digo porque no es mi prioridad el tener que volver y dar explicaciones de lo que alguna vez hice. Esta es la última foto de mi hija antes de que la mataran. En esos días se veía bien contenta. Me decía que tenía una sorpresa, pero ahorita no me la podía decir. Estaba a punto de encontrar un buen trabajo. Y siempre me decía, ¿si me lo dan, mami? Tendríamos un dinero más para lo que tú necesitas. Y a mí ni me metas. Carmín Tropical es el segundo largometraje del director y escritor oaxaqueño Rigoberto Pérez Cano. Esta película, producida en 2014, inicia como un falso documental y concluye como un thriller de asesinatos e indagación policíaca. Mabel, muy bien interpretada por José Pechina, es Mushe, término empleado en Juchitán, Oaxaca, para nombrar a hombres que transforman su identidad de género. Ella regresa a esta población itzmeña, de la cual es originaria, al enterarse que su amiga Daniela, también Mushe, fue asesinada. Mabel busca indagar las causas de este homicidio y en este trayecto conoce a Modesto, Luis Alberti, un taxista que le auxilia en sus indagaciones. Película de fantasmas del pasado, traiciones, deslealtades y crímenes de odio, Carmín Tropical es una original y lograda incursión en un género poco explorado en el cine mexicano. ¿Qué va a pasar con sus vestidos? Siempre supe que quería llegar a ser una ficción, pero siempre sabía que el camino para llegar a hacer una ficción era el conocer las herramientas o la metodología que tiene el documental. Sin embargo, termino 15 de Sachila, inmediatamente pensé que Carmín Tropical iba a ser mi primer largometraje. No sucede porque era un tema muy complicado. Porque va a ejecutar el vals central titulado El Farolito. Dentro de este documental ficción o de esta ficción documental, agrego algo que es muy complicado y que también resulta muy difícil dentro de lo que refiere no solamente el cine mexicano, sino el cine mundial, que es el género negro. Género que me apasiona muchísimo, pero que tiene unas reglas muy claras y que no te las puedes saltar o que no puedes hacerte el innovador. Y eso creo que fue uno del sentido más claro para poder decir que no podía realizar en ese momento Carmín Tropical. Pero pasa la experiencia de Norteado, pasan unos años y regreso con Carmín Tropical, que es el proyecto que me genera mucho más trabajo que Norteado, puesto que implica encontrar al asesino sin que lo sepa el público, ¿no? Entonces, siempre fue el reto. En algún momento de mi vida, junto con unos amigos, la camioneta en la que íbamos se descompuso y apenas llegamos a Juchitán. Y de repente veíamos a mujeres muy exuberantes para un pueblo, con tacones y lentejuelas y plumas, y decíamos, esto como que no parece mujer. Está muy guapa o muy guapo, pero no es mujer. Y recuerdo que les preguntamos a dónde van. Nos dijeron, vamos a la Vela Mushe. Cuando llego ahí y veo un salón gigante en el cual están bailando fácil 300, 400 personas, entre mushes y hombres, mujeres, heterosexuales, lo que sea, fue para mí una de las imágenes más fuertes que he visto en mi vida. Vamos a hacer una película que parezca un documental de un mushe que regresa a Juchitán a investigar un crimen. Se dice muy fácil, pero estaba bastante complicado por Juchitán, por el estilo que yo quería imprimirle y sobre todo por la temática. Finalmente me encuentro en la situación de filmar la película. El casting empezó
con algo que fui muy claro con Viridiana Olvera, que le dije, yo quiero a un actor, conocido o desconocido, lo que sea, pero que me haga pensar que estoy viendo a una mujer. Yo estaba en el último año de la carrera, o sea, estaba en el último año del CUT, en mi montaje final, en las últimas funciones, cuando me entero de, bueno, me llaman, Viridiana Olvera me llama para decirme que si quiero participar en un casting, que me recomendó uno de mis profesores, y bueno, Miguel Ángel Barrera, y creo que alguien más también me había recomendado por ahí, con ella para poder hacer este casting. Rigoberto, y esto me enteré después de que él estaba ya llevaba tiempo buscando al personaje de Mabel, al personaje principal, pero seguían en esta búsqueda. Entonces yo recuerdo que cuando hice el casting, pues lo hice también pensando en que ya en las fechas de la filmación yo ya iba a salir de la escuela, ¿no? En que me iba a dar tiempo, ¿no? Justamente me iba a dar el tiempo perfecto. Y entonces hice el casting, yo no sabía que era para un personaje principal. Me enteré hasta el último día, el día que me quedé. Finalmente, a través de mucho trabajo, llega José Pesina. Y recuerdo que llegó con un rebozo y se lo puso como si fuera una peluca. Lo vi con quien iba a hacer maquillaje y me dijo, es muy sencillo y creo que puede quedar muy bien. Laura, ¿cómo ven este vestido? Nos concentramos en cuál vestido. Ok, a mí me gusta mucho. A mí me gusta más que el de colores. Sí, creo que es de la parte de atrás. O sea, se ve mucho más sobre, mucho más elegante, así como ya más refinada. No tenemos una flor mejor. Creo que no viene mucho al caso. Y la violeta. La Madonna del Istmo. Y a partir del encuentro con José Pesina, que estaba saliendo del CUT, empecé a trabajar con él muchísimo en lo que refiere el cine negro, en lo que refiere el documental, en transmitirle lo que yo quería para la película. Y lo que fue muy claro es que le dije, tú tienes que hacer una mezcla entre Rita Hayworth y María Félix. Y lo entendió perfectamente. Rigoberto me dijo, pues mira, aquí está tu guión, este es tu personaje, vamos a defender este personaje y la historia va así y todo el rollo. Y eso pues me ayudó muchísimo. Tenía yo a un fantástico actor. Me parecía muy importante también dignificar el personaje por ser mushe, por ser travesti, pero sobre todo por el tema de la feminidad. O sea, para mí es como muy importante hablar de eso. El tema de la feminidad es como algo que todavía nos hace mucho ruido, ¿no? Como sociedad, entonces, en muchos sentidos. Es como muy insistente en lo que quiere, en lo que busca. Es como estas personas que buscan todo el tiempo, que no se conforman. En algún momento Mabel estuvo muy enamorada. O sea, ya hablando de la historia, yo creo que ella se enamoró de Galdino y más bien es como muy apasionado. Y por eso hizo lo que hizo. Luego llega esta parte del casting que siempre he estado como muy interesado. ¿Quién va a ser el asesino? Que no es nada sencillo. Y recuerdo que Viridiana Olvera trajo a Liso Alberti como uno de los sospechosos. Yo hice una reflexión personal con respecto a este proceso, ¿no? De castings, de búsqueda también, y también de cuestionarme qué es lo que sí realmente quiero hacer, o sea, qué es a lo que realmente estoy queriendo apelar, qué es a lo que realmente estoy queriendo integrarme, ¿no? O solo es por trabajar, o solo es por salir, o por qué es, ¿no? Por fortuna descubrí que mi lugar tiene más que ver con el cine mexicano, que también, por fortuna, ¿no? Me toca una época, ¿no? Una época del cine, de nuestro cine mexicano, en donde se está desarrollando, donde se está cuestionando a sí mismo y está creciendo en muchos sentidos, ¿no? Dando una buena cara en los festivales internacionalmente y también hacia adentro de nuestro país, ¿no? Donde se están desarrollando los públicos, y formar parte de eso para mí ha sido, pues, no solo muy divertido, también muy afortunado, y está siendo cada vez un honor más patente. Se llama Rubén Jiménez. Él dice que es inocente, pues como todos los que están allá adentro, ¿verdad? Pero pues ve tú a saber si está diciendo la verdad o no.
Y le llamé a Rocío Belmont, que fue maestra mía en Casa del Teatro, maestra de actuación, y que hace repartos para películas, que fue mi maestra. Entonces se lo dije, vamos a hacer esto, yo lo quiero, o sea, me dijo, dalo, le dije, no, es para que tú me lo des. Convoqué amigos, me quedé endeudado, pero levantamos ese taller. Ahí trabajamos una escena con la cámara y a las 2 semanas me llamaron a casting para Carmín Tropical. Y la indicación era, platícanos de ti o preséntanos una obra que tengas de teatro y que la hayas trabajado para la cámara. Y dije, ay, mira. Entonces dije, a ver, voy a llevar este ejercicio que hicimos con Rocío, a ver si lo que ella me compartió y lo que yo entendí funciona. Y ese casting es justo como llegué. A mí me estaban llamando para hacer un personaje más breve, pero cuando Rigoberto me vio, dijo, no, este es Modesto, ¿no? No sé qué dijo o cómo me vio o cuál fue uno de sus comentarios de Luis, que yo dije, no, este es el asesino. Y me dijo Viriana, no, tienes que ver a otros, tienes que ver a fulano y tal. Le dije, no sé qué tiene, es el asesino. Tiene algo en su mirada que es penetrante, que atraviesa, que es malévola, hay algo en él. Cuando a mí me llamaron al callback, me mandaron esta escena donde estoy en el taxi viendo una foto recortada y entonces pregunto, ¿y ese quién es, no? Y entonces yo dije, soy yo. ¿Y esta quién es? Daniela. Ay, güey, ni parece Mushe. ¿Ella fue la que murió? ¿El otro que está todo cortado, quién es? Eso quisiera saber yo. Entonces, ¿tú regresaste por lo que pasó con tu amiga? ¿O ya tenías pensado venir? No. Solo por eso. Y esto yo lo hablaba con Rigoberto. Yo decía, si yo soy alguien que tiene la intención o la costumbre de matar personas seduciéndolas, pues, o sea, lo que soy sobre todo es encantador, ¿no? O sea, pues tengo que ser encantador, tengo que ser carismático, tengo que ser, pues manejar un bajo perfil y ser hasta, ¿no? Causar hasta compasión o según la persona a la que yo quiera, a la que esté cazando. Y sí, es fantástico. Como actor es fantástico. Fue una entrega total de Luis en todo lo que refiere la psicopatía criminal y todos los libros que le entregué, tanto de género negro como de criminales, los tradujo perfectamente para ser un asesino. No sé, como que toda la música que suena ahora... Bueno, es que a mí me gusta más bien como balada romántica, como más así, pues, más. Entonces eres un clásico romántico. Si no fueras taxista, ¿qué te hubiera gustado ser? Pues, primero no soy de aquí, soy de Nayarit. Y yo creo que por ser de puerto, pues me hubiera gustado estudiar en la escuela naval. Es un pueblo pequeño. La gente habla mucho zapoteco, casi no hablan español, y si hablan español, no lo hablan bien. Entonces aquí hay muchos mushes que son muy particulares porque hablan perfectamente el zapoteco. Y la verdad que creo que el cariño que tuvimos y el alma del rodaje, pues fueron las mushes y Juchitán y la comida y lo que tiene Oaxaca. O sea, yo creo que también Rigo nos invitó a disfrutar y a compartir con nosotros su cultura, ¿no? Que también había como mucha dignidad y mucho aprecio. Y esto nos lo transmitió y nos dejamos llevar también por eso. Fue muy mágico en ese sentido. Pero es muy agradable porque todo es tan interesante plásticamente que es como fácil, casi que hacia donde voltees se ve muy bien.
El clima del lugar, ese viento que hace en esa zona, el estilo de vida, esa manera que tiene de compartir todas esas cosas que son tan puras y tan valiosas, ¿no? de lo que México somos en nuestros diferentes rostros, pero esa zona en particular en donde se da esta realidad, ¿no? El mushe, ¿no? Las mushes, que se asumen como, pues ni siquiera realmente como un tercer género, son mushes. O en otros estados le dicen puñal ganso, aquí en la región, mushe homosexual. ¿Por qué? Pues según la teoría de aquí del istmo, que el hombre de la casa supuestamente entre los hermanos y las mamás lo hacen mampo. ¿Para qué? Para que cuide a las hermanas en bailes, en el pueblo, en todo, según. Por acá, por esta región, inclusive sabe que hasta más los quieren, ¿no? Porque son muy trabajadores. De hecho, todas las cosas que necesitábamos así como de manualidades o cosas de costura o cosas que tuvieran que ver con trabajos así de dedicación, las hacen los mushes. Es muy incisivo como miembros de una sociedad en donde seguimos sin reconocer a esa otredad tan inquietante, ¿no? Y que estamos acostumbrados a decir que nosotros somos muy buenos y que nosotros estamos del lado de la tolerancia, de la inclusión, ¿no? De la libertad. Y cuando estamos frente a algo como esto, podemos descubrir que tal vez no lo estamos en el fondo, ¿no? Y que tenemos mucho camino que recorrer y que precisamente para eso hacemos el cine, ¿no? Para hacer conciencia de lo que realmente hay en el fondo de nuestras palabras y nuestras máscaras y nuestras capas con las cuales nos movemos en el terreno de lo políticamente correcto, lo aceptable, lo aceptado, y que al final en el fondo podemos tener ciertas ideas, puntos de vista, impulsos que van a cambiar y que se van a manifestar de diferente manera de acuerdo a de quién estemos hablando, ¿no? En este caso, Mabel lo que representa es una cara de nuestra cultura muy profunda y que no comprendemos, que no la comprendemos y que no la respetamos, ¿no? En este caso, Carmín Tropical, bueno, viene de un director, ¿no? Es una película de un autor que está hablando de algo, del contexto donde él nació, donde él creció, y que está tratando precisamente de hacer una denuncia, ¿no? De que las cosas están sucediendo de esa manera en México y nos lo comparte a nosotros. Creo que para darnos cuenta precisamente de eso, ¿no? Que al final quisiéramos identificarnos con Mabel y decir, sí, ay, sí, ¿no? Pero creo que la mayoría, por lo menos hasta hoy en México, se identifica más con Modesto, ¿no? Entonces creo que eso es lo que le da ese valor tan inquietante y tan interesante a la película. Yo creo que muestra muchas caras que seguimos viviendo y desafortunadamente, pues sí, es muy vigente el tema. Es verdad que ha habido mucha ridiculización a los personajes homosexuales, transexuales, y entonces justo esta película era lo contrario. O sea, era, de hecho, el ojo de la situación que está pasando Mabel no es un problema de identidad, ni de género, ni de... No. El problema está en otro lugar, ¿no? Vengo para ver al señor Rubén Jiménez. Los días de visita son de lunes a domingo, de 9 a 14 horas y luego de 15 a 17 horas. Pero... Y solo se le permite la entrada con una identificación vigente. Ahorita ya no se puede pasar. Me empecé a dar cuenta que había muchos documentales que ya se estaban haciendo, sobre todo documentales mexicanos e extranjeros. Y yo no quería hacer un documental sobre los mushes. Yo decía, ¿cómo puedo agregarle algo que sea mucho más interesante para alguien que no es un mushe o es un travesti?
Y entonces dije, lo único que nos hace iguales a todos aquí es que vamos a morir. Y si le agregamos esta parte de esta historia, de este transvesti en su pueblo, con la tolerancia y la apertura que hay en Juchitán hacia alguien que se transviste, y agregamos esa parte del asesino y el género negro, quizá pueda funcionar. Es complicado por sus reglas, el género negro. Es muy complicado por la carga histórica, las grandes películas que hay del género negro. Y sobre todo fue complicado trasladar un universo que particularmente cuando se desarrolla una película que le llamamos un film noir, sucede en una ciudad, ¿no? Sucede en una gran urbe. Y en este caso, pues ese era el reto. El reto era hacer un film noir, pero en un pueblo del sur de Oaxaca, que tiene unas características particulares en lo que refiere a aceptación y tolerancia y convivencia hacia los hombres que se transvisten. Pero yo quería integrar que en ese paraíso transvesti existía el mal, que en este caso la intolerancia, y que es el asesino. Es una discusión, pues sabemos, ¿no? bastante vieja, pero que sigue tan vigente, ¿no? como el nivel de violencia que tenemos en este momento en el país. La violencia siempre está latente en México y lo normalizamos, ¿no? Crímenes de odio son terribles, los feminicidios son terribles. Es algo que nos duele, que nos lacera completamente como personas y como país, y eso es lo que está sucediendo. Ella se dejó amarrar. Ella llegó por su propia voluntad al lugar donde la mataron. Ella entonces seguro conocía al asesino. El guión y la película se cayó varias veces, sin embargo, me ayudó muchísimo a reestructurar y a seguir corrigiendo el guión. Estamos haciendo un documental, pero hay ciertos matices y ciertas reglas, sobre todo, que tiene que tener el género negro, ¿no? En el guión original que yo escribí, la película termina entre que el cantante transvesti, en este caso Mabel, con el comandante Rómulo, terminan felices, cosa que muchas veces no sucede o nunca ha sucedido en el género negro. El final feliz es una cosa absurda que yo mismo escribí y que yo asumo. Creo que eso es algo que la gente me ha cuestionado mucho, que es muy duro que el protagónico, el que te condujo, el que te agarró de la mano para ser parte de esta narración muera, ¿no? Pero sucedió y siempre lo quiso así. Dije, no quiero un final feliz porque la realidad no es nada feliz, no es nada halagadora. Había una cosa de, no sé, como de ir intuyendo que algo no estaba bien, ¿no? Como que no podía estar todo tan bien. Y que ella también se iba metiendo cada vez más en el asunto. Naturalmente tenemos esa información, como en todas las ficciones, necesitamos que la información vaya cayendo a cuentagotas, y entonces eso es lo que nos va dando el desarrollo de la trama, ¿no? Y que nos va llevando al conflicto. Hay indicadores en la estructura del guión que te dicen que él va a ser el asesino, pero puedes pasarlos por alto, no darte cuenta, y ahí era donde Rigoberto le interesaba, porque no quería que el espectador supiera desde el inicio. Un asesino que da miedo su presencia y que al final creo que te dice mucho, que no tienes que ver cómo puede violentar al personaje de la película, sino con su simple mirada te está diciendo que la va a matar. Sabíamos que teníamos el riesgo de que se descubriera desde el inicio. Para mí, en ambos casos, la película funcionaba, porque podía ser divertido saber desde un inicio, intuir desde un inicio que él es y que esté tan cerca de ella, y entonces eso te genera una tensión como espectador. Dices, no, como cuando dices, voltea, ahí está el malo. Te puede mantener ahí, porque tampoco ves claramente que tenga la intención de hacerle daño. Al contrario, o sea, creo que es un personaje que está bien equilibrado en su planteamiento. Finalmente va a tener un encuentro con quien mató a su amiga y que ahora la va a matar a ella. ¿Qué vas a hacer mañana? Nada. Bueno, creo que voy a casa de Darina. Y ahí algo se nos ocurrirá. Pero si ya estuvimos con ellos todo el día. Y si no vas, dile que tienes que redescubrir Juchitán y sus rincones. ¿No quieres salir y ver qué hacemos? ¿Pero a dónde?
no sé. Pero mira, el pronóstico del tiempo dice que mañana va a ser un día bien soleado con altas probabilidades de pasarla muy bien. También yo creo que en Carmín siempre quiero como reiterar la importancia de esos lazos que se unen con los personajes. Hay mucha amistad y los amigos es una cosa fundamental y necesaria y muchas de las secuencias que escribí en Norteado y que escribí en Carmín tiene que ver con pláticas que han salido de las amistades, que han salido de la gente que está rodeada, me rodea. No recurro a otras cosas más que escuchar ciertas frases, ciertos diálogos o ciertos apuntes graciosos que inmediatamente los tomo y los escribo y muchas veces resultan y son divertidos en pantalla. Son personajes que se conocen y que se quieren, a pesar de la situación tan trágica que están viviendo. Siempre hay una comicidad, siempre hay un momento para beber. Ay, manita, perdón, pero te veo gorda. ¿Para eso me invitaste? ¿Para decirme que me veo gorda? ¿Qué hacemos? ¿Cancelamos las garnachas? ¿Nos tomamos un Yakult? ¿Nos vamos a dormir? No me hagas caso, te estoy chingando. Te ves muy, pero muy bonita. Como diría mi tío Reinaldo, muerte a mis enemigos. Salud. Salud. En esas cervezas, el recordar a esa persona que ya no está, la añoranza, la nostalgia, pero que hace que Mabel siga buscando al responsable de quien mató a su amiga, ¿no? Y para ello, a través de esta investigación, nos empezamos a enterar de la vida pasada que tenía Mabel. Y eso mezclarlo pues también fue complicado, porque estamos hablando de que está buscando un asesino, pero también estamos viendo la vida que tuvo ella cuando vivió y que al final te enteras que traicionó a su amiga y se fue con el novio. Dicen que tus actos y el pasado siempre regresan de la mano. Y lo digo porque no es mi prioridad el tener que volver y dar explicaciones de lo que alguna vez hice. Y yo creo que nadie tendría que ser juzgado por los errores que se cometen. Y menos cuando no tienes la suficiente edad o se es demasiado inexperto en algo que apenas sabes o entiendes que se llama vida. Siempre fue una lucha muy dura dentro de los días de rodaje. Yo creo que Carmín Tropical me quitó una energía que no me ha quitado esta tercera película. Fue muy agotador. Mi relación con Alejandro Cantú en mis dos primeras películas ha sido fantástica. Es un tipazo que tiene un grandísimo sentido del humor y que está muy pendiente de que estábamos haciendo un documental. Con Rigoberto yo ya había hecho Norteado, pues fue casi automático que me habló directamente para que hiciéramos Carmín Tropical. Y de hecho él tenía Carmín Tropical desde antes de Norteado. Pero ya acabando Norteado me dijo, oye, pues ya voy a echar a andar Carmín Tropical y pues quiero que me fotografíes tú. Y pues así se hizo y fue una experiencia maravillosa. Prevenido, está corriendo. Set y corriendo. Corriendo y cero. Muy bien, prevenidos. Ok, párate donde puedas, donde encuentres un claro. En general a Rigo le gusta que sus películas parezcan documentales. Entonces lo que nosotros hacíamos era así, puede ser que yo ilumine, pero lo más mínimo, ¿no? Como para que las imágenes parezcan, que no se vean sofisticadas. El único sofisticamiento que metimos en Carmín Tropical, que ahora viéndole a la distancia hubiera quizás hecho distinto, fue que utilizamos telefotos, lentes largos con poca profundidad de campo, lo cual no es nada documentalero, ¿no? Entonces ya viéndolo a la distancia digo, chin, eso... En aquel entonces me gustaba mucho que los fondos se vieran fuera de foco, entonces lo hicimos así.
Pero hay veces que estábamos en Juchitán y el personaje está ahí y el fondo era precioso y pues yo lo saqué fuera de foco. En el caso de Rigo, él sí, como es cuequero, él sí trae su shooting y todo, pero yo sí muchas veces le digo, oye, pero mejor si lo hacemos así, si lo hacemos así. Ahí sí hay como que sí en muchos casos me hacía caso de lo que yo le decía. O le enseñaba fotos, o sea, decía, mira, desde aquí se ve así y desde acá se ve así, ¿cuál prefieres? Entonces, decía, pues esta, ¿no? O sea, es más fácil que tratarlo de convencer era que él viera, ¿no? Porque Rigo es totalmente de la entraña, ¿no? O sea, él es de la intuición, él trabaja con la intuición. Con Ivonne Fuentes, que fue la directora de arte, pues los colores eran como muy importantes. Los contrastes de colores, los colores que hay allá en Oaxaca. Ivonne Fuentes, que ha sido directora de arte de las 3 pelis, aparte de a mí, es una grandísima colaboradora que ya nos entendemos perfectamente. Nuestra regla número 1 es, yo soy el scouter de mis pelis y cuando encuentro una locación que ya está escrita dentro del guión, lo que ella y yo ya sabemos sin decirnos nada es que agarramos elementos que ya están ahí. Ya no metamos más cosas, esto se queda, aquí metemos una cortina, aquí quizá ponemos un tapetito o una televisión, pero lo que ya estaba, eso ya no se mueve. Y ello ya lo he entendido muy bien. Es muy apasionado, muy tranquilo, pero se siente que tiene mucha pasión. Me acuerdo de mi primer llamado y me acuerdo, de hecho, la sensación física que tenía al tener al personaje conmigo, ¿no? Porque además hacía mucho calor en Juchitán. Hacía mucho calor. Y entonces, pues con la peluca y las fajas y los tacones y el maquillaje también era muy duro. O sea, me acuerdo como que me sentía incómodo, ¿no? Y bueno, y también la interacción con el crew, ¿no? Porque también cambiaba también la perspectiva del crew. Yo cuando llegaba me veían ya vestido de Mabel, porque yo llegaba 2 horas antes que ellos para que me maquillaran. Y cuando nos íbamos, pues yo me quedaba un rato más ahí cambiándome precisamente, porque ya mientras todos ya cerraban y tal, pues yo todavía me quedaba a quitarme todo el personaje. Entonces como que el crew siempre me vio en Mabel. Era muy raro de pronto los sábados, ¿no? O domingos que luego nos encontrábamos por ahí y no me reconocía el crew. A la mitad del rodaje se celebró la fiesta Mushe, la fiesta Mushe que hacen cada año las Mushes, y entonces fuimos todo el crew. Pero esta vez, más bien para esto, yo le dije a Rigoberto que me dejara irme vestido de mujer. Y me dijo, ¿pero por qué? Le digo, porque creo que me gustaría vivir la experiencia como una de ellas, ahí, ¿no? En la fiesta. Y me dijo, pues por mí adelante, lo único que quizás te pediría es que no lleves a Mabel, ¿no? Al personaje, a mi personaje, ¿no? Pero sí, si por la experiencia lo quieres hacer, vístete y vívelo así. Para mí, pues si lo necesitas y algo va a ayudar para la historia, para lo que estamos creando, claro que sí. Y entonces, entre mis amigas mushes que tenía por ahí, entre el área de maquillaje y de vestuario, me caractericé. Me caractericé de mujer muy diferente al personaje de Mabel. Y entonces, pues mientras iba a la fiesta y yo al final pues estaba con unos tacones más grandes de los que usa Mabel, y bailando y bebiendo también y en la fiesta. Cuando yo llego al hotel, cuando nos estábamos quedando, me voy quitando todo ya para descansar. Me pongo frente al espejo, me quito el maquillaje y me miro cómo estoy, pues de alguna forma tengo un cambio físico. Veo que mis cejas están depiladas, veo que mi cabello es un poco largo y está teñido, veo mis uñas largas de acrílico y me veo más delgado, ¿no? De la cara y del cuerpo. Y entonces no podía como regresar a mi mente la imagen que siempre he visto de José.
estaba ahí como un momento, dije, algo me está pasando a mí, ¿no? Como persona. Me dormí finalmente, pero al otro día dije, bueno, me pasó esto, pero es porque tuve un momento de identidad, o sea, es muy importante la identidad de cada quien. Y aunque yo sé que soy actor y aunque sé que estamos en un proceso, en ese momento quería como regresar a mí o ver de qué forma era yo, ¿no? Imaginándome ahí en el espejo cómo era. Y esto fue, para esto sirvió la exploración que yo hice. Y bueno, fue interesante también para mí ya como actor porque yo justamente en mi montaje final, que fue Maracanazo, así se llamó esta obra, era una farsa en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Y ahí hacía una diosa brasileña, hacía la diosa Iemanjá. Entonces, el primer casting que tuve con Rigoberto fue, bueno, me pidió que me caracterizara femenino y entonces me pidió una improvisación y claro, yo lo que improvisé era lo que tenía un poco del personaje de la diosa brasileña. Yo recuerdo que mi primer llamado fue en la playa. Y de hecho, mi último llamado de Carmín Tropical fue en la playa también. También, no sé, pensaba un poco en el personaje de Iemanjá, ¿no? Que me llevó al personaje de Mabel, de alguna forma, ¿no? Por así decirlo. Y decía, qué curioso, ¿no? El personaje de Iemanjá, que es la diosa del mar, de pronto en mi primer llamado en Carmín Tropical es el mar y mi último llamado es el mar, ¿no? Entonces para mí es cerrar un ciclo. También, no sé, pensaba un poco en el personaje de Iemanjá, ¿no? Que me llevó al personaje de Mabel. José Pesina es muy... es un actor que desde mi punto de vista se caracteriza por la... Como creo que tiene que ser un actor, por la voluntad de hacer las cosas, por la voluntad de hacerlas y vivirlas sin cuestionarse demasiado, ¿no? Él no cuestiona mucho nada, ¿no? Va más a la acción con cierta inocencia y eso es lo que le dio este carácter que tiene el personaje de Mabel, en donde ves a una mujer que se ve decidida y a la vez hay una inocencia en ella de la cual sospechas también, pero la ves. El asunto de la fascinación y del amor con respecto a Mabel también fue construido y dimensionado desde la repulsión que tenía que ver precisamente con su cuerpo, ¿no? En específico, yo con lo que trabajé fue con sus manos. José Pesina es muy femenino y sus manos son como huesudas, con unos dedos muy delgaditos, y cuando le pusieron las uñas postizas, esa fue la parte de su cuerpo que yo encontré que podía generar cierta repulsión y a la vez esa fascinación a la que se refería Rigoberto. Recurro solamente a las miradas de Mabel y Modesto. No hay más, no hay un matiz de que te diga tiene un cuchillo, una pistola o la va a ahorcar. No hay nada. Simple y sencillamente las miradas. Y eso siempre fue, con la mirada tú me tienes que decir que la vas a despedazar. Si yo solamente estoy pensando que la voy a matar, que la quiero matar, que ese tipo de pensamientos que son muy superficiales y muy inmediatos y muy simples, entonces se va a notar desde un inicio, ¿no? Aquí es donde viene la fineza. Entonces, lo que yo pensaba en realidad tenía más que ver con darle gusto. Y ahí es donde está lo perverso del personaje, porque finalmente yo no puedo estar pensando en que soy una mala persona o un asesino, psicópata o sociópata o que soy un pervertido. Yo no puedo estar pensando esas cosas, porque si empiezo a pensar esas cosas, por mucho que yo en algún momento pueda llegar a sentirlo o sospecharlo o tener una imagen que tiene que ver con eso, yo en la relación con
con los otros no puedo pensar en eso. Yo en lo que pensaba era en que yo le quería dar placer. Yo le quería dar gusto. Y lo hizo muy bien. Creo que lo hizo muy bien porque su mirada al final de la película a mí me da miedo cuando lo veo. Al fin que yo te di mi cariño, mi fe, mi vida entera. Bueno, hubo unas condiciones muy complicadas de locación porque, por ejemplo, filmamos era el bar, pero dijimos, vamos a hacer Date for Night. O sea, vamos a franelearlo todo y ahí lo vamos a filmar. Pero hacía un calor allí y luego lo franeleamos con franelas de plástico. Entonces, adentro, 45 grados de temperatura. Los de arte nos daban aguas minerales con limón y sal, como para poder sobrevivir. Yo me acuerdo que en esa escena me dio una infección en los ojos. O sea, de hecho fue porque, pues, entre el maquillaje, el sol, la arena, todo, y el cansancio, obviamente, también. Bueno, el tema era muy duro y fuerte, y porque además estábamos en Juchitán, y en Juchitán sí pasan esas cosas. Pero, pues, un poco trata uno de no caer en el río, ¿no? Que no te lleve el río de la emoción, sino tratar de estar un poquito fuera como para poder capturarlo. Obvio, hay veces que es imposible, ¿no? Y sí te puedes llegar a contagiar. Pero siendo una ficción no era tan grave. La película tuvo cambios. Cambió, o sea, del guión que teníamos cuando estábamos filmando al resultado de la película se transformó bastante, ¿no? Había otra amiga desaparecida. Poníamos fotos en lugar, o sea, se desarrollaba de una forma diferente. Recuerdo que estaba seleccionada en un festival en Europa muy grande que sucede en mayo. Ya estaba seleccionada la película. Me dijeron, apúrate, tienes que acabarla si nos gusta. Yo dije, no, la saco y regreso el próximo año, cosa que no pasó. Sin embargo, me dio una satisfacción, un rigor muy fuerte porque a Cristina Velasco, a quien le tengo un agradecimiento y es la productora, le dije, vamos a regresar a filmar el final. Me dijo, ¿estás loco? Tenemos 3 pesos. Pues no sé, pero regresamos a filmarla. Y el final que está en la película no es el final que yo escribí por años. El final me lo inventé nuevamente y dije, vamos a regresar a filmar 4 o 5 meses después, que es este final. Y regresamos 10 personas a filmar. Incluso hay unas partes donde en la película aparece mi mano porque ya no había ni gente para hacer la mano de ciertos actores. Entonces, eso como que me dio la lección de ser muy rígido ahora en el sentido de la escritura, pero sobre todo sí es una autocrítica plena de que no puedo hacerme el innovador o el inventivo en un género tan específico como es el género negro. Y si no te la llevas, ¿qué me importa? Que se queden afuera. Recuerdo que estábamos en el proceso de edición, no sabíamos el camino que íbamos a encontrar. Y recuerdo que llegó la productora Cristina Velasco y me dijo, ya terminaron el making of. Entonces dije, a ver, déjame verlo, ¿no? Y cuando veo las imágenes que hay ahí, que yo pedí que las filmaran y que se me había olvidado por completo, que son unos segunditos, creo que la duración del making of es 15 minutos, pero hay mucho material de documental. Eso dije, estos son los recuerdos de Mabel. ¿En qué están grabados en tal formato? Miguel, ¿sirve Sí, claro, lo podemos adaptar aquí. Y ahí cambió completamente toda la estructura de la edición. Porque dijimos, entonces, todo esto que son las partes documentales son los recuerdos de Mabel, que nunca habían estado dentro de la idea del guión, ¿no? Y que nunca habían aparecido. Sin embargo, a través de un proceso muy largo de edición, se empezaron a incrustar dentro de las secuencias y dieron como función elemental, que es la vida pasada, los recuerdos de Mabel. Creo que eso me dio el documental y siempre he dicho a los directores de las escuelas de cine, creo que los alumnos, todos por ley, tienen que hacer un documental. Creo que el documental les da herramientas como para decir lo que escribí por semanas o meses o años no me está funcionando y tengo que ingeniarme algo
que pueda yo sacar y que se parezca a lo que escribí. Y eso me gusta mucho de implementar eso en cuando hago una ficción. Digo, no está funcionando, no llegó la locación, está mal el tiempo, se fue la luz, lo que sea, ¿cómo resuelvo esto? Y muchas veces esa improvisación puede ser desgastante en ese día, pero siempre estoy como preparado en un plan B para decir, ok, no funciona esto, vamos a ver de qué manera lo resolvemos, pero tenemos que salir con el día de trabajo y triunfantes. Quiero pedirles un fuerte aplauso al señor Luis García y a José Pesini que terminaron hoy la película. Insisto, la película ya estaba inscrita en un festival muy grande. No quería yo inscribirla si no tenía el final. Decidimos entonces estrenarla en México. La estrenamos en Morelia y afortunadamente gana el premio al mejor largometraje mexicano en ese momento. Después empiezan a llegar una serie de invitaciones a otros festivales, lo cual estaba muy bien, pero lo que me interesaba mucho a mí era ver cómo funcionaba dentro del público mexicano, ¿no? Y curiosamente, después de Morelia y después de algunos festivales, me piden proyectarla en Juchitán, ¿no? Cosa que creo que fue la proyección más complicada a la que he asistido, ¿no? Porque, pues, los juchitecos o la gente del Istmo es gente muy arraigada, muy orgullosa de sus raíces, muy conocedores de lo que significa su historia como pueblo. Afortunadamente, la proyección fue magnífica. Mucha gente me decía que sí, en qué zona vivía y que sí era familiar de tal lado, todo eso por la traducción que vieron ellos, ¿no? Que no hay nada que diga eso no sucede. Y eso para mí fue una de las funciones que más nervioso me pusieron, pero sobre todo que me dieron una gratitud y una certeza de que había hecho la película correcta. Después, en Cineteca Nacional, con la dirección del maestro Alejandro Pelayo, me dicen que sí la quiero proyectar. Claro que la quiero proyectar. Hice la premiere acá y sobre todo duró muchísimas semanas, lo cual incluso me mandaron un mail de la Cineteca diciéndome que iba por su 18ª semana. Tanto Norteado como Carmina han tenido muy buen éxito en festivales y entonces es el gran gusto de que sí las vean, ¿no? Entonces, bueno, este personaje de Modesto, al igual que todos los personajes que he tenido la suerte de jugar a lo largo de mi carrera, nunca lo voy a justificar, ¿no? No justificamos personajes, ¿no? Que por ahí empecé, ¿no? No se trata de justificarlos, sino de comprometernos con la reflexión y con la conciencia seriamente a través de las metáforas y los elementos con los que estamos jugando para platicar, para conversar con nuestro espectador y con nuestra sociedad. Y entonces nos toca meternos en este tipo de, ¿no? En este tipo de viajes, ¿no? En donde encontramos cosas que no necesariamente son tan correctas en nosotros como actores, en los personajes como parte y como rostro de una sociedad a la que pertenecemos, y que luego resulta en películas que pueden ser afortunadas. Lo importante que es, pues eso, la identidad y la feminidad o la masculinidad de alguien o de la manera en la que se quiere mostrar al mundo. Y lo importante que también para mí como actor es estar en un personaje y meterme de lleno, pero también estar conmigo, ¿no? Y también a nivel del guión, ¿no? O sea, saber que esa sensación del personaje de ser quien es, pues es algo que está muy asumido, que es incuestionable, ¿no? O sea, el personaje en ningún momento se cuestiona si es un hombre, si tal. No en los momentos en los que está contándose la historia, ¿no? Fue un gustazo y también fue hace muchos años, ¿no? Realmente no la tengo tan fresca, pero sí me acuerdo mi recuerdo es absolutamente, ¿no? Porque principalmente Juchitán, ¿no? Todo el rollo de los mushes es interesantísimo
Yo creo que una de las cosas que la vida o el destino me permitió fue que no fue mi primer largo. O sea, yo creo que Norteado me dio mucha experiencia. Norteado reafirmó las herramientas y la forma en cómo quería filmar Carmen Tropical. Yo creo que si hubiera filmado como ópera prima Carmen Tropical, creo que no hubiera tenido este resultado tan fortuito como lo tiene ahora. Creo que a través de la experiencia de Norteado, de escribirla, dirigirla, tener una experiencia con la gente que trabajó en ella, me dio elementos muy sólidos para poder llegar a un set y dirigir Carmen Tropical. Un poco más y a lo mejor nos comprendemos luego. Un poco más que traigo aroma de cariño nuevo. Volvamos al camino del amor. No importa lo que tengas que olvidar. Si vamos a sufrir por un error, es preferible un ruego. Un poco más, ser el alivio para dos fracasos. Y si te vas